Hola a todos, hola a todas. Hemos vuelto a la estación Totoaba, un espacio de encuentro para conversar sobre los temas más sexys de la coyuntura. Continuamos con la segunda parte de nuestro invitado y padrino, el profesor David Arellano Gold. Quien les habla es Rubén Recendis y les invito a quedarse porque hemos llegado a nuestro destino. La estación Totoaba comienza ya. Radio Mano Papachango. La polarización más grande es el ingreso. Hay diversas dimensiones. Yo lo que sugeriría no simplificarlo. Próxima estação Cantagalo. Desembarque pelo lado Yo siempre voy a defender la libertad. Salud y Es uno de los derechos que no es absoluto. democracia, libertad. Es una matraca. Para levantar los discursos que precisamente han sido dominantes. No morirá la flor de la palabra. Estación Totoaba. El peñanetismo se encuentra en fuga. La reciente captura de Emilio Lozoya, quien fuera director de Pemex, ha puesto en evidencia que aquel bloque de poder ahora se encuentra muy desacreditado y algunos francamente huyendo. Muy pocas voces y personalidades que ostentaron mucho poder durante el sexenio pasado permanecen hoy en día activos en la arena política mexicana. Luis Videgaray, Rosario Robles, Emilio Lozoya, José Antonio Meade, Osorio Chong, incluso el mismo expresidente Enrique Peña Nieto, se encuentran políticamente opacos. Algo similar sucedió con el calderonismo, presidencia previa a Enrique Peña Nieto. Al término de su sexenio, el mismo expresidente se fue del país e impartió clases en una escuela de renombre estadounidense. El término de su sexenio no fue miel sobre hojuelas. Además, la reciente detención de Genaro García Luna y su juicio en Estados Unidos ha revelado una serie de relaciones, tratos, encuentros y acuerdos que han terminado por golpetear esta opción política. Hoy en día es difícil encontrar a alguien que haya ocupado un puesto alto en aquel sexenio y lo diga y defienda abierta y públicamente. Este comportamiento de llegar al poder, usar el poder y aparentemente correr a la salida, parece que se repite cada sexenio. Esto nos da el pretexto perfecto para conversar sobre esta configuración y desconfiguración posterior de los grupos políticos que tuvieron el poder. Para conversar sobre este tema, se encuentra con nosotros Javier Cortés, Julio César Bautista, Antonio Guzmán, Rafael Ponce, César Gómez y, por supuesto, continúa con nosotros nuestro padrino, el doctor David Arellano Gold, profesor investigador del CIDE. Entonces, la pregunta sería, si sucede siempre, si ha sucedido siempre, estamos condenados a vivir esta idea de la desconfiguración de grupos políticos debido a la corrupción o por otros temas, y si quizá es lo que podemos esperar con el obradorismo, ¿no? Podemos pensar que al final de este sexenio sucederá una dinámica similar a lo que hemos vivido con los últimos sexenios. No sé cómo ven ustedes, profesor, ¿usted cómo vería esta idea de la desconfiguración de los grupos políticos una vez que termina su reinado y la ostentación del poder, ¿no? Y ahora a huir, ¿no? A correr. ¿Que estamos condenados a vivirlo así en México? Pues, no sé, digamos, yo diría que no puede ser que sea una característica estructural del sistema, si bien sí tiene que ver con el hecho de que la distorsión que significó 70 años de dominio de un partido, ¿no? Único, y que entonces con las pocas alternancias que en realidad llevamos en términos históricos, ¿no? Las reglas de la alternancia, creo yo, todavía no nos cae el 20 ni social ni políticamente de lo que esto significa, ¿no? Porque, pues, digamos, los clásicos dirían que es la alternancia justamente la que va generando la dinámica racional de que los grupos políticos se tienen que autocontrolar cuando están en el poder y no pensar que es un botín el gobierno y los recursos públicos. Dentro de la idea de la resbaladilla inversa de la corrupción que Rafa ya propuso, yo creo que las variables de lo que significa la alternancia no nada más es el cambio pacífico, ¿no? De partidos y de poder en cada 6 años, sino es el fortalecimiento de las estructuras, digamos, de vigilancia, la prensa, la academia, las organizaciones internacionales,
los propios pesos y contrapesos, el Congreso, el Poder Judicial, los que pueden construir esta resbaladilla inversa que termine haciendo que este destino de que los grupos de poder crean que el gobierno y llegar al gobierno es un botín, pues lo dejen de considerar. Si estamos planteando en el caso presente, ¿no? Yo no estoy seguro que la sola voluntad del presidente Obrador vaya a ser suficiente para cambiar esa dinámica, ¿no? Para que al final del sexenio no veamos que el presidente fue el corrupto, pero que sí un montón de gente abajo desarrolló actos de corrupción similares o iguales o hasta peores que sexenios pasados. Entonces ahí yo creo que tenemos una señal así amarilla de alerta, ¿no? Claro. César, ¿tú cómo estás viendo el tema? Ahorita que el tema es muy mediático, ¿no? Y sí parece que hay un resquebrajamiento de esos grupos. ¿Tú qué dirías al respecto? Sin duda yo comparto la opinión cuando empezábamos a hablar sobre el sistema político mexicano, los partidos, son sistemas de redes. Al final del día yo traigo unas palabras, o más bien leí un tuit medio polémico recientemente de Alejandro Moreno, perdón, el presidente del PRI, donde decía que igualado. Que la corrupción era un acto individual y que así debía juzgarse y que por lo tanto no tendríamos que compararlo con las conductas de una institución. Definitivamente ya estos temas van muy ligados porque bien podemos saber que la corrupción es un sistema de redes, de interacciones entre personas, que no simplemente el hecho de que capturar a una persona quiere decir que va a acabar la corrupción para siempre, ¿no? O al menos que vamos a desentramar un problema que llevamos arrastrando ya desde antes de la alternancia. Entonces, yo creo que estas desconfiguraciones que se están dando, pues prácticamente es producto de esto que ya hemos discutido previamente. Entonces, yo empezaría en ese sentido a plantear dentro del debate. Ok, Javier, ¿cómo verías tú? Dice César que no deberíamos, leyó el Twitter sobre que no es una cuestión individual, tú estás de acuerdo en lo que no es individual, es una cuestión sistémica, pero entonces, si cae, supongamos que si cae el director de Pemex, podríamos decir entonces que todo el bloque, el sistema peñanietista es corrupto. ¿O cómo lo verías tú? Primero que nada, me da gusto que César siga a Alejandro Moreno. Pensé que ese partido le causaba escozor y no tenía nada que leer de ese partido, pero qué bueno. Hay que tener a los amigos cerca, mi Javi. Para que veas que es plural. No, qué bueno. Qué bueno. La verdad, Rubén, el tema de Emilio Lozoya es muy complicado, sobre todo por lo mediático que ha sido el gobierno de Peña Nieto. Meter las manos y decir que Peña no ha sido corrupto es mejor cortármelas, pero esta cuestión... ¡Córtate las manos! Exacto. Es que lo dijo en singular. No, yo me las corto. Pero este tema que planteas de la desintegración de bloques políticos, si bien es cierto que con el tiempo ha ido cambiando la manera en que se desconfiguran o se escinden, digamos, estos grupos políticos, creo que ha sido un común denominador a lo largo del sistema político mexicano. El mismo Cosío Villegas, en su libro El Sistema Político Mexicano, mencionaba que uno de los pilares del sistema político mexicano era que los políticos en el actual gobierno, cuando terminaba su periodo, tenían la responsabilidad y la obligación de retirarse, de no hacer más vida pública, y sobre esas palabras de facto se basaba nuestro sistema político. Entonces, hablar de una desconfiguración ahora por el lado de la corrupción, creo que es una cuestión simplemente de tiempo. No dudo que varios de los personajes que hoy, como mencionas, Rubén, están corriendo, regresen al país e incluso pues armen de nuevo su vida pública. Es el cuestión del momento y de lo mediático que fue trabajar para Peña Nieto y lo que significa incluso actualmente la marca, si se puede decir así, del revolucionario institucional. Bien. Rafa, ¿tú cómo ves el tema? Pues para añadir un poco a lo que ya se ha dicho, algo que se me hace muy como interesante, muy curioso cuando hablo con gente en México de la política en México, de cómo ellos lo ven. Hay como muchos mitos y leyendas. Siempre sale al tema, por alguna forma, que tal persona pactó con tal persona y que tal gobierno, tal presidente que no se puede nombrar, guiño, guiño,
sigue ahí operando las cosas y que hay cuerdas por todos lados. Como que todo el mundo tiene una impresión de, casi como que teorías de conspiración que ves en otros países, pero que son catalogadas como teorías de conspiración. En México casi están integradas, aceptadas, normalizadas, como que ven, la política es eso, son élites que pactan, acuerdan, juegan entre sí a puerta cerrada, y lo que sucede, pues va a suceder porque ellos quieren que suceda así y uno no tiene mucho que decir. Entonces, como ese ejemplo es nada más para ilustrar como algo que ya he dicho, que hace falta en México cambiar cómo se hace la política. Y la razón por la cual la élite se despega de esa forma, es tanto por miedo ya hizo la corrupción, ya saqueó lo que tenía que saquear y se fue, porque teme represalias, o porque ya no hay más que hacer, ya hizo lo que quería hacer y para qué. Ahora, una cosa que tal vez sale del patrón es ahora Felipe Calderón, que está formando, o no sé si lo logró formar su partido político, está regresando, está rearmando una actividad política. Será el inicio de ese cambio, por fin ya, no sé si es signo de que se está cambiando esa forma de hacer política, por lo menos en las élites que antes se pactaban y se intercambiaban el poder y ahora se la disputan mucho más. Es un elemento a considerar. De acuerdo. Julio, ¿tú qué dirías? Tu primera impresión. Gracias, Rubén. Bueno, yo diría que son efectos colaterales de la transición política, de este camino hacia la pluralidad. Y me explico. Nosotros veníamos de una situación política donde un solo partido era el que estaba acostumbrado a gobernar la presidencia, las gubernaturas, los municipios. Entonces, cuando se rompe esta suerte de estabilidad, pues las instituciones y la ciudadanía no estaba preparada para la transición política, no estábamos preparados para el pluralismo. Por eso que muchas instituciones hayan fallado y a pesar de tantas reformas, no estén dando los frutos esperados. Entonces, este camino que empieza en Baja California cuando hay cambio de gobierno y luego transitamos a cambios presidenciales y ahora cambios de partidos y todo esto, pues nos va orillando a observar que los grupos políticos se han dividido. Digo, es un poco retomando la idea de Rafa, los mismos partidos políticos no son cohesivos, tienen sus islas que pelean por el poder. Recordemos que el expresidente no formaba parte de la base priista. En el Estado de México, pues fue una suerte de elección ajena al cuadro político, y lo mismo su grupo. Entonces, cuando se va este expresidente, pues empiezan a brincar parte de las bases del partido institucional, y tan es así que el año pasado Ulises Ruiz estaba exigiendo que se expulsara a Peña Nieto del partido. Entonces, estamos hablando de grupos que defienden sus orígenes, desde sus orígenes de base, sus orígenes de tierra, y otros grupos que simplemente están defendiendo sus privilegios y sus oportunidades en un escenario político que tiene una fecha de inicio y tiene una fecha de término, y que durante ese tiempo son amos del juego político, y que bueno, si roban o desvían dinero o lo que tengan que hacer, como los casos sonados de Quintana Roo, de Chihuahua, de Veracruz, pues la justicia no va más allá, porque el aparato mexicano no se ha estructurado de tal suerte que exista realmente un contrapeso, que realmente exista una institución capacitada para perseguirlos, que la sociedad realmente esté inserta en este juego político. Y bueno, a mí me hace un poco de ilusión las candidaturas independientes, tema aparte, pero me parece que podría ser bien estructurado una vía al caciquismo de los partidos isla que tenemos en este país, llámese PRI, PAN, PRD, Morena o cualquier partido. Recordemos que un dirigente o un presidente no es todo el partido, y bueno, ahí vamos viendo escándalos de corrupción, escándalos al interior de todos los partidos, y eso es lo que me parece preocupante, que no hemos logrado consolidar nuestra visión de pluralidad política, y que bueno, eso nos está cobrando factura. Ya llevamos 20 años con estos problemas, ¿no? De acuerdo. Fíjese que un amigo, que es un cinicazo, es muy cínico mi amigo, dice que cuando el presidente Andrés Manuel, ¿no? Él decía que iba a juzgar a los presidentes anteriores por la corrupción,
en realidad lo que él estaba diciendo es justamente traer sus cuadros, sus equipos. Jamás, él dice, jamás la idea hubiera sido traer al expresidente en persona, digamos Enrique Peña Nieto, y ponerlo en la plaza y que todo el mundo le gritara y aventara vituperios. No, él dice que él interpreta en las palabras que en realidad siempre fue esta la idea. Juzgar al presidente significa traer a los grupos políticos para que quedaran desnudados y les pusiéramos la ropa de la corrupción. Entonces, no sé, profesor, si usted le considera que esto podría tener algún sentido cuando alguien dice voy a traer o voy a juzgar a los anteriores gobiernos por su corrupción, o voy a juzgar al anterior presidente. En realidad implica no a la persona, sino al grupo político en su conjunto, porque, insisto, pareciera que ahora la gente sabe, la gente ya detecta, no duda en poner la etiqueta de que la anterior presidencia fue muy corrupta. Entonces, juzgar al presidente significa eso. No significa traer a la persona, significa juzgar y poner la etiqueta al grupo político en su conjunto. ¿Cómo ve, profesor? Pues mira, pensando que la lucha contra la corrupción ya lo habíamos platicado, ¿no? Tiene que leerse siempre del lado político, ¿no? Y en el lado político en todos los niveles, ¿no? Que puede ser desde el estructural hasta el contingente. Yo creo que hay un cálculo respecto de las consecuencias que puede traer en el mediano plazo de enjuiciar a un presidente, ¿no? Y entonces hay un cálculo político también racional de decir, bueno, eso lo tienes que hacer cuando de veras ya la cosa se puso muy fuerte y estás dispuesto a correr el riesgo de lo que sucede después, ¿no? En política tú tienes que pensar que tu acto va a tener consecuencias y reverberancias en un mes, en un año, en 5 años, ¿no? Enjuiciar a un presidente en México, el primero que se atreve a hacerlo, pues tiene que calcular que esto le puede dar ganancias en el corto plazo, pero tiene luego que ver las reverberancias que le van a dar, porque en la política, pues los subes y los bajas son muy fuertes. Entonces yo creo que esa es la razón por la cual, en general, en los sistemas políticos, enjuiciar a un presidente ya es jugársela muy fuerte, y la cosa debe estar muy fuerte, como en Brasil, ¿no? Si el presidente López Obrador enfrenta una crisis mayúscula en los próximos años de su sexenio, pues no vería por qué no va a tomar la decisión de decir, pues sabes qué, pues por lo pronto vamos a meter al bote al presidente anterior, ¿no? Aunque todos los costos que eso implica. Si las cosas siguen de una manera más o menos normal, yo creo que sí, es un cálculo de mucho colmillo político y de gran riesgo, que yo creo que pocos lo tomarían racionalmente, digamos, ¿no? Pero Tony, ya soy más cínico que tu amigo. No, mi amigo es un cinicazo, se lo digo con todo. No puedo decir su nombre, No quiere ser él. pero es un cinicazo. Tony, ¿tú cómo ves? De hecho, Tony, sí. Ahorita que hablabas precisamente con lo que iniciabas acerca de que termina su reinado, de hecho me recordaron a las palabras de Marcos, de su comandante Marcos, cuando decía que es el mandarín de moda sexenal. Y cuando se va el mandarín, se van todos. Hay algo muy particular, ¿no? Estaba de acuerdo con lo que decía el profesor y de acuerdo con la cita que hacía Javier de Cosío Villegas acerca de que el presidente que se va no está escrito, es algo no escrito, pero sí es un pacto en el que dices, yo no regreso, y al no regresar te dejo a ti hacer política y a mí tú ya me dejas seguir adelante. Y es mucho lo que dice el profesor, ¿no? Nadie se avienta el trompo a la uña para juzgar a un presidente y luego que te vayan a juzgar. Precisamente el tema de Brasil, a ver cómo les va ahora que los vayan a juzgar. Pero hay algo aquí que es muy interesante, que es algo de lo que hablaba Julio, acerca de que no catalogamos a un partido por el hombre, por el hombre que está siendo juzgado. De hecho, me recuerda justo a los argumentos que esgrime el Partido Popular en una suerte de corrupción sistémica en todo el partido, donde tienen cientos de expedientes abiertos en la justicia. Ahora con el PRI es un caso muy parecido. De hecho, lo que dice Ulises Ruiz hasta parece mal chiste, ¿no? O sea, al señor nadie lo corrió, porque que corran a su ex jefe Peña Nieto, pero bueno, así se aventan los chistes luego los priistas. Pero aquí hay algo muy particular, ¿no? Y que no solo es en México, es una suerte de pacto entre las élites de poder en el que tú me dejas un desastre, políticamente, por lo menos en el discurso te voy a atacar constantemente, pero no te voy a tocar. Y si ataco, voy a tocar a los que están abajo
Y por eso es tan importante lo que va a pasar ahora con Lozoya, ¿eh? Habrá que ver. De acuerdo. Javier, ¿tú cómo ves lo de esta idea de la idea de mi amigo que contaba, de que no se trata de traer de presidente, se trata del bloque político, y por eso el bloque político tiene que correr? Casi pareciera que es como una coreografía. ¿Cómo ves? No, pues también habrá que, tampoco es muy amplio el bloque político, o sea, no podemos hablar de todo el peñanietismo, al contrario, yo creo que se manifiesta justamente a raíz de la llegada de López Obrador, se pone de manifiesto lo que era un secreto a voces, que pues, era realmente un grupo reducido, compacto, liderado por Peña Nieto, Videgaray, José Antonio Meade, los que realmente tomaban las decisiones fuertes, digamos, del país, porque su secretario de Gobernación, pues actualmente es senador y es el priista, creo yo, más, por lo menos polémico en Twitter, o el que más hace ruido, pues que no le hace mella las acusaciones de AMLO sobre el gobierno anterior. Incluso apenas Santiago Nieto, bueno, se corrió el rumor que estaba siendo investigado Osorio Chong, y muchos seguidores del exsecretario de Gobernación se volcaron a apoyar este procedimiento político, mediático que podría haber en su contra, ¿no? Entonces, acerca de esa desconfiguración, pues yo realmente la veo normal. Si nos vamos a otros temas como el del narcotráfico, pues posiblemente pueda ser igual. Siempre se habla de esa escisión de los grupos criminales, y no por compararlos, pero o sea, a lo que voy dentro de las organizaciones, y aquí el profesor es un experto, y si vemos al bloque político como de Peña Nieto, pues creo que tienen todas un ciclo que cumplir, y creo que el grupo compacto, por lo menos los que enumeré, creo que pues cumplieron ya su ciclo en la política, y pues para corresponder con ese pacto no escrito, pues es mejor estar en las sombras. Pero no deberíamos esperar que aquellos grupos políticos que tuvieron el poder defiendan el ejercicio del poder mientras ellos estuvieron ahí. No deberíamos aspirar a que si un bloque político estuvo en el poder y hizo una reforma educativa, la defienda, aunque sea a la distancia, pero la defienda, y no salgan corriendo. ¿No deberíamos aspirar a eso, Rafael? Todo depende, realmente, porque, por ejemplo, las élites en México, ¿hacen política para ser electos o son electos para hacer políticas? Y se me hace que en México es el primero. Buscan hacer política pública para permanecer y agarrar el poder, pero realmente no van a ir buscando proyectar, implantar, etcétera, una visión específica o ser electos para precisamente hacer políticas públicas específicas. Sería, si en ese caso, si ese diagnóstico es correcto, el peñanietismo y su grupo que llegó al poder, pues realmente no le interesaba llevar a cabo un proyecto político específico que durara para siempre, etcétera, sino era parte de eso, nada más lucha por el poder y por los recursos que están disponibles y por cómo utilizarlos y tal vez cómo prolongarse en el poder, pero no para hacer una política pública específica, un proyecto específico que tardaron años luchando por ello. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que quizá Andrés Manuel, que dice e insiste que tiene una cita con la historia, quizá ese bloque será más unido. Precisamente me pregunto qué va a pasar con que tiene una retórica muy de que se inscribe en la historia, que es una transformación, la cuarta transformación en la historia de México. Pero lo que está haciendo ahorita, por ejemplo, si tu amigo está correcto y lo que tu amigo dice, vamos a reemplazar a todos los cuadros del PRI que estaban ahí, eliminarlos. Me pregunto, ¿dónde están? A menos de que están integrados en Morena y quiere hacer una purga de Morena, pero ya ganó con una victoria contundente, tiene el control del Congreso. Para mí son acciones que es para más bien protegerse, prolongarse en el poder, más allá de llevar un proyecto político súper pensado con una política pública específica, ¿no? Se me hace que utilice esa retórica de gran elocuencia, pero en las acciones, sí, a mí me parece que vemos mucho de lo que ya estábamos viendo antes. Continuación, en cierto modo. De acuerdo. Profesor, ¿no deberíamos aspirar a que aquellos bloques que tuvieron el poder se mantengan de algún modo defendiendo, aunque sea a la distancia, lo hecho mientras estuvieron en el trono? Sí,
Es una de las distorsiones, yo sigo pensando, de la muy joven todavía lógica política democrática del país. He participado en un montón de reuniones con muy diferentes servidores públicos, diputados, senadores, en diferentes sexenios. Ajá. Y una cosa me queda muy clara, ¿no? No les interesa ni saben implementar, por ejemplo. Les parece aburrido, les parece que eso lo debe hacer alguien de intendencia, alguien que trapea, porque lo importante son las grandes ideas y los grandes proyectos. Eso por sí solos deben de jalar. Y la implementación, esa es sencilla, esa la hacen los de allá abajo. Y a mí lo que me da la impresión que es una clase política que no ha ganado nada por gobernar bien. Siempre ha gobernado mal y ahí está. Y entonces ahora necesitamos que en esta democracia, digamos, si esta va a funcionar, es que la gente comience a votar por buenos gobernantes más allá de los rollos que se echen. Y ser un buen gobernante, mala noticia para nuestra clase política, es ser un excelente implementador. Es alguien que le interesa la operación y que le pone detalle a ese punto de la operación, porque una excelente idea puede ser una porquería a la hora de implementar. Claro. El gobierno de Peña Nieto, yo me tocó ver de cerca 2 o 3 políticas, créeme, la implementación les valía gorro, no les importaba, además les daba flojera, pues, para decirlo en pocas palabras. Y entonces, bueno, pues yo creo que es una distorsión, digamos, no se gana la política en México por ser un buen gobernante, todavía. Se gana por otras cosas. Tony, cuando hablamos de un proyecto político histórico, ¿no? Esta cita con la historia que el presidente siempre ha insistido, no deberíamos esperar quizá que el obradorismo, al retirarse del poder, quizá a la distancia, sí defienda lo que hizo durante el sexenio, más allá de la oposición y los dimes y diretes. Deberíamos esperar quizá que el obradorismo sí defienda lo que está haciendo durante su sexenio. Yo creo que habría que considerar el tipo de político que se está hablando, ¿no? Hay muchos políticos, particularmente en esta oleada de izquierda en América Latina, con sus virtudes y con sus muchísimos errores, que decían hay que formar nuevos cuadros para romper con el status quo, porque acceder a la presidencia no es que te dé el poder. O sea, tienes un pequeño pedacito de poder, dependiendo del sistema político. En México es un poco más grande el sistema presidencialista, menos quizá que otros tiempos, pero sigue siendo fuerte. Entonces, lo que decían ellos es que hay que por lo menos crear cuadros, defender, como tú dices, Rubén, a la distancia el proyecto, porque es lo que creemos que este proyecto va a sacar adelante con cualquier problema que puedan tener, o ahí van arreglando a la marcha. Y hay otro político que es el político no profesional, que solo va brincando de puesto en puesto, y donde te pongan es donde estás. Y quizá por eso, Rubén, pudiera no cuadrarte que algunos no defiendan a la distancia su proyecto, porque quizá ni siquiera tenían proyecto. Proyecto me refiero de nación, y no haciendo el juego a Andrés Manuel, sino más bien y lo que ellos concebían como una política a largo plazo que desarrollara X rubro o X cartera que hayan tenido. Entonces pareciera como que no estaban tan comprometidos porque su compromiso era por otro lado. Yo lo veo así. Profesor David, ¿usted sí le ha tocado conocer a algún político de cualquier partido que sí haya buscado perpetuar estas ideas que tenía, que él genuinamente concebía que eran buenas? Sí. Me ha tocado algunos que en efecto tienen una idea de proyecto, una idea de lo que se debía hacer en el país, e incluso que son tremendamente capaces en términos de operación. Sí, me ha tocado verlo. Pero creo yo que el punto es que no es eso lo que premia en última instancia todavía en el país, ¿no? A los políticos como tal, ¿no? No ganas el poder por ser un buen operador. Puros corajes gana uno, yo creo. Oye, Julio César, ¿tú cómo ves? ¿Crees que el obradorismo va a caer en la misma dinámica de aquellos grupos políticos que salieron del poder, salieron corriendo? ¿O crees que quizá el obradorismo pueda permanecer en el discurso al menos, defendiendo lo que está haciendo durante el sexenio? ¿Tú cómo ves? ¿Crees que el obradorismo va a seguir la misma dinámica que los anteriores? Gracias, Rubén. Bueno, pues yo creo que defender la cuarta transformación creo que no es fácil de olvidar, y creo que va a estar ahí, al menos en el imaginario colectivo,
como una idea que se tiene que defender. Y a mí me causa bastante extrañeza porque es una situación bastante nueva en términos de la política mexicana, es decir, tenemos un partido de reciente creación, no así el dirigente, que tiene ya muchísimo tiempo, pero de reciente creación, tiene 2 elecciones en donde arrasa, parece ser que hay una nueva esperanza para el país, pero no sé si esto, como no se ha renovado en los cuadros, en las bases, y está en pañales, no sé si a la siguiente elección, la del siguiente año, pues ganar más poder sea benéfico. No sé si atente contra la pluralidad que hemos venido recogiendo. Y aquí me gustaría preguntarle al profesor Arellano. Él mencionaba esto sobre el cálculo político, el colmillo de los expresidentes. ¿No le parece, doctor, que tal vez este vaivén político en el que estamos ahora hace bastante difícil que existan grupos bien conformados, con una visión a largo plazo, cuando, por ejemplo, tenemos gubernaturas de 6 años, presidencias municipales de 3, algunas de 4, y realmente en una elección cambian de partido, cambian de grupos? ¿No le parece tal vez que es peligroso que un solo partido pues mantenga tanto poder? Bueno, es una duda, quisiera escuchar su opinión. Ahí, híjole, qué buena pregunta. Pues mira, yo creo que yo metería una variable simplemente para reflexionar, ¿no? Si lo que estamos viviendo, si lo que hemos vivido en México en los últimos 80 años es un caudillaje evolucionado, ¿no? Que medio construyó estructuras y medio construyó estabilidades y construyó instituciones, digamos, ¿no? Y lo que estamos viendo hoy es básicamente una exacerbación de eso, es decir, lo que tenemos es un caudillaje de nuevo cuño. La teoría lo que nos dice es muy claro, ¿no? La gran debilidad de un caudillaje es que nunca va a armar un proyecto político con grupos, porque los grupos tienen que deshacerse del caudillo tarde o temprano si quieren convertirse en grupos. Y yo creo que ahí el presidente Obrador tiene un reto fenomenal. Mientras él sea el caudillo y él sea el que abandera el proyecto, la 4T, la anticorrupción y todo lo demás, y no pueda armar grupos, que ya lo sabemos estructuralmente le va a ser muy difícil, pues puede ser el talón de Aquiles del proyecto de la cuarta transformación, ¿no? Entonces quizá la idea para que esos bloques sean, digamos, permanentes, incluso después de haberse, no permanentes, pero puedan permanecer de pie de alguna manera aún después de haberse ido del poder, quizá hay que hacer justo lo que hay que hacer los cuadros nuevos que puedan seguir y respaldar lo que se hizo. Entonces, quizá en ese sentido el PRI hegemónico funcionó de un modo como una máquina bastante bien aceitada, porque salía un presidente y claro, se le criticaba quizá poquito, pero se respaldaba lo que se hizo, porque era el mismo PRI, y luego salía la siguiente y seguía siendo el mismo PRI. Ese PRI hegemónico, estas matrushkas, ¿no?, que van saliendo uno de otro, pareciera que van terminando siendo el respaldo del que sigue. ¿No, Javier? ¿Cómo ves tú? No, hombre, yo tengo erizada la piedra de escucharte, lo he venido repitiendo. Fue el país que se nos fue de las manos, Rubén, te lo he repetido. O el país se le fue de las manos. El país ya se nos fue de las manos. El país se le fue de las manos. Pero coincido totalmente con lo que mencionaba el profesor y me gustaría preguntarle, si vemos a los bloques políticos como organización, ¿cuándo podríamos decir que es el final de ese bloque político? Ajá, exacto. Buena pregunta. ¿Cuándo es el final del bloque político? Sí, desde un punto de vista organizacional, digamos. ¿La identidad, Cira? Pues yo creo que, digamos, sí, ¿no? Es probable que las organizaciones políticas, ¿no?, nazcan con un eje que los aglutina, ¿no? Ese eje puede ser la persona, generalmente una persona, un líder, una persona carismática, y luego la ideología, ¿no?, que va como haciendo fuerzas centrípetas para que esto... pero yo creo que el siguiente punto es un proceso de diferenciación. Esa sería mi conceptualización. Es decir, un grupo político que quiere sobrevivir en el tiempo, como el PRI lo demostró de una manera muy rara, es a partir de un proceso de especialización y de diferenciación donde en realidad se sostiene por varios grupos, subgrupos dentro del grupo. Mientras solo se agarre de una persona o solo se agarre de una cosa contingente,
pues el futuro de un grupo político es pobre, creo yo, ¿no? Eso podría ser una visión organizacional, pues. De acuerdo, bueno, vamos a empezar a cerrar el tema. Últimas impresiones. César, ¿tú qué dirías? Pues, ¿Qué dirías tú yo del todo justo, el tema que hemos debatido? Complementando lo que ya se ha mencionado, le diría a tu amigo que también hay que ver aquellos instrumentos que sí han funcionado. Lo hubieras invitado, Rubén. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en aquellos casos o aquellos debates que llegamos a tener sobre el separar la administración la política de la administración, y el hablar también de aquellos casos exitosos donde la rendición de cuentas o, digamos, la continuidad en proyectos sí han sido, pues, digamos, buenos. Hablo por ejemplo, del Servicio Exterior Mexicano, hablo, por ejemplo, también del INE, ¿no? Donde, pues, sí hay una continuidad, un grupo al menos homogéneo, procesos de selección, y que al final del día se mantiene una estructura a lo largo del tiempo que permite rendir cuentas de diferentes proyectos. Entonces, creo que también tenemos instrumentos que han funcionado, que podrían ser quizás analizados a la luz de este debate y ver de qué manera se podrían trasladar a otros espacios que también son, digamos, se necesita, digamos, esta continuidad y homogeneidad en todo caso. Yo sí llegaría con esta cosa. De acuerdo, Tony, tú dirías que, como dice César, los servicios profesionales de carrera quizás son una de las llaves para hacer bloques políticos como el INE, como el sistema exterior. ¿Qué dirías tú, Tony? No, lo político siempre va a pesar, muchísimo más que cualquier sistema de carrera, y particularmente en este que es cuando se va un presidente y cae su grupo político. No creo que se fuera sostenido precisamente por un grupo de técnicos, por más bien protegidos que estuvieran, etcétera. Yo más bien cerraría con esta idea de que aquí Andrés Manuel, por la coyuntura política, acerca de su cuarta transformación de la República, tiene, yo creo, y precisamente lo discutimos ahora, tiene dos oportunidades que son fundamentales. La primera es si realmente va a luchar contra la corrupción de manera sistemática o solamente es un proceso mediático para las elecciones intermedias y seguir haciéndose de un hombre. Y la segunda es, supongamos que lo de Lozoya no es una pantalla, realmente trae información muy importante y pueden caer incluso 1 o 2 presidentes. Andrés Manuel se aventaría el tiro de juzgarlos o intervendría para que políticamente no los tocaran. Yo creo que esos dos elementos serían una factura muy importante para su cuarta transformación. Si no, yo creo que estaría llevando en el punto de la retórica, dejándose llevar de una manera más pragmática, que no hay que olvidar que Andrés Manuel lo es. Es decir, en la retórica es una persona fuerte, pero es una persona también muy pragmática. Yo creo que ahí tiene la oportunidad Andrés Manuel para saber si realmente esta era la cuarta transformación que él esperaba. De acuerdo. Julio César, tus últimas palabras, ¿qué dirías? Yo voy a decir, por primera vez en lo que llevamos de programas, estoy de acuerdo con Tony. Me parece que... Venga. Pues en el piloto tenía que ser, Julio, por lo menos. Al fin. Me parece que apostarle a un servicio civil de carrera es apostarle a la burocracia, que es algo muy aparte, que está diferenciada de la política. El cuerpo político tiene sus propias dinámicas, y creo que si López Obrador no consigue precisamente crear estos cuadros diferenciadores, pues el proyecto no va a durar más allá de lo que dure su sexenio. Entonces, ahí es lo que yo cierro con esta idea de que tendría que meterle velocidad a crear mínimo alguien que tenga el mismo discurso, que se maneje con la misma austeridad, para poder ser la cara visible del partido más allá del 2021 y del 2024. De acuerdo. Rafael, fíjate que ahorita hablando del PRI hegemónico, que uno se respaldaba el otro, etcétera, algo sucede, me parece a mí, ¿no? Es una idea de que el PRD, y lo que quedó de la izquierda en esta cosa del PRD, en la Ciudad de México sí ha habido cierta continuidad de corriente ideológica, digamos. Es decir, la Ciudad de México sí se considera una ciudad gobernada por la izquierda. Y me parece, salvo este bache que se llamó Mancera, me parece que sí hay un bloque político de izquierda que se ha mantenido y se ha respetado y se ha apoyado en esta ciudad. ¿Consideras que es quizá una alternativa a hacer bloques políticos más sólidos que no se hagan líquido al momento de salir del poder? ¿Qué dirías tú? Pues por lo que me dices, porque la verdad ahí me agarras un poco
ignorante en la composición política local de la Ciudad de México, pero si me dices que es un conjunto, un bloque que está junto, unido por una ideología, un verdadero proyecto, pues ahí vemos por qué duraría más ese bloque, porque no depende, como dijo el profesor, de una persona, no depende del caudillo, ya hay una visión, esa motivación, esa visión que es lo que los motiva, que sería lo que los mantiene en esa vía, ¿no? Aunque dudo un poco de que eso sea lo cierto, pero creo que es más bien gente que ha ido logrando escalar, y como no ha habido un cambio de gobierno, el PRD a Morena, pero eran los que estaban antes en PRD que se fueron a Morena, es la razón por la cual esos grupos siguen ahí, ¿no? Es por la cual no se han desmoronado, porque no ha habido un cambio de gobierno que realmente vaya en contra de ellos y los persiga de alguna forma, etc. Dicho esto, trajeron un elemento nuevo al debate sobre los técnicos del servicio civil. Quisiera recordar que un grupo político puede ser totalmente sustentado por el aspecto, los burócratas. En Francia se habla de la nobleza de Estado, que es ese grupo fuerte que le hace frente a cualquier político y podría detener cualquier cosa, y de hecho está sustentado a base de todo un sistema de reproducción de élites, que desde la universidad hasta cómo llegas a los altos funcionarios y después al poder, a la presidencia, es totalmente estructurado casi por el mismo sistema, la misma vía, ¿no? No hay que subestimar la capacidad de un sistema burocrático así, beberiano casi, totalmente, par excellence, de hacer frente y constituirse ellos en sí en un grupo que no depende para nada de una personalidad y que se sustenta en un espíritu de cuerpo, en sistemas de valores, modos de actuar, códigos, ese tipo de cuestiones, ¿no? Y claro, le hacen frente a cualquier grupo que quiere salir aparte de eso, y claro, la batalla es encarnizada, ¿no? De acuerdo. Ok, Javier, ¿tú qué dirías? Misma pregunta, te hago la misma pregunta que a Javier. ¿Ves en la Ciudad de México un bloque de izquierda, más allá de este bloque enorme que significa izquierda, porque hay muchas izquierdas, pero ves una corriente de izquierda que podríamos decir es un bloque sólido, no tan líquido, que ha logrado permanecer en el poder de la Ciudad de México y apoyarse uno del otro, etcétera? ¿Qué dirías? ¿Cómo ves esto? Coincidiría con ese argumento, sin dejar de tomar en cuenta que AMLO rompió con Cuauhtémoc Cárdenas, Ebrard recuerdo que rompe un periodo con Andrés Manuel, incluso cuando saluda a Felipe Calderón, si no mal recuerdo, y corre a Martí Batres. Mancera rompe con Ebrard, lo manda a vivir a París, para los que dicen que no hay corrupción en la 4T, y así, ¿no? Entonces, creo que sí ha logrado encontrar su base electoral, la izquierda mexicana, diría yo, en el comercio informal, en los adultos mayores, en estos apoyos a las personas y grupos vulnerables. Desde esa perspectiva creo que sí, pero no han trabajado como un bloque. Creo que tienen una base electoral que es conveniente para el gobernante que llegue, pues mantenerla, pero no veo una uniformidad incluso en las posturas. Recuerdo a un Marcelo Ebrard muchísimo más progresista en temas como el aborto, como la legalización de la marihuana, como el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y, por ejemplo, López Obrador es el ultra mega conservador en ese aspecto. Entonces, como bloque político ideológicamente, no lo percibo así, el de la Ciudad de México. Perdónenme que se los diga, espero que no, sobre todo al profesor, le ofrezco una disculpa de antemano, pero yo el bloque político que veo o que tuvo más vigencia desde lo ideológico es el del salinismo, con el liberalismo social. Bien. Profesor Arellano, lo dejamos al final, no, por su tremenda importancia, la verdad es que nos da muchísimo gusto que nos haya acompañado. Le damos la última palabra. ¿Cómo ve usted esta idea de los bloques políticos? ¿En qué momento muere un bloque político? Que es una pregunta que hizo Javier, y me parece muy interesante. ¿Considera que quizá hay alguna ciudad, algún estado que logró un bloque político, o simplemente no ve eso? ¿Cómo lo ve usted? Sus últimas palabras, sus conclusiones, por favor, profe.
Bueno, pues muchas gracias por haberme invitado. Ha estado muy padre la plática. A ver, yo diría que mi impresión es que en estos momentos estamos viviendo tiempos realmente extraordinarios, donde tenemos un montón de grupos políticos desarticulados, desarmados, aplastados, escondidos, y tenemos un caudillo potente, solito, ¿no? Y que ahora lo que necesitamos ver es podemos saber que en el mediano plazo esto va a cambiar, ¿no? Los grupos se van a recomponer. Y yo creo que vamos a ver una nueva composición de grupos de poder, ¿no? Dentro de Morena, Ebrard, los Salgado Ackerman, Delgado, Sheinbaum, ¿no? Y cómo se van a ir reconfigurando, va a ser bien interesante los próximos meses, claro. ¿No? El PRI aplastado, yo creo que se va a aliar con Morena en algún momento en la desesperación, eso va a ser una cosa extrañísima. Alfaro, Corral, el mismo Calderón, en fin, y algunos grupos que irán saliendo en el camino, ¿no? Creo que evidentemente estamos viendo el próximo año como algo muy importante, porque pues, por todo lo que implica las elecciones, pero esto, digamos, lo que vamos a ver de aquí al próximo año no va a ser una gran cosa, ¿no? Vamos a seguir viendo lo mismo, un caudillo, varios grupos y un montón de grupos desarticulados, aplastados, escondidos o corriendo, como ya decíamos eso. Eso va a cambiar, ¿no? Y lo que yo creo que es extraordinario es justamente que sí podemos estar viendo una reconfiguración. Si esa va a ser mejor o no de los grupos políticos, tengo mis dudas, ¿no? Pero bueno, es una oportunidad probablemente de que nuevos actores y nuevas dinámicas se incorporen a la construcción o a la reconstrucción del sistema político. Yo creo que había que diferenciar la coyuntura en estos momentos de lo que estamos viendo y empezar a prever cómo se van a ir moviendo y configurando los grupos que van a tratar de ganar posición y poder, no el próximo año, sino los próximos 3, 6, 12 años, ¿no? Claro. De acuerdo. Bueno, pues, muchísimas gracias a todos que nos están escuchando, por supuesto al profesor Arellano y a todos los que somos parte de Estación Totoaba. El tiempo se nos ha acabado y nos vemos en la próxima Estación Totoaba, cuando otra vez sea momento de discutir los temas de la coyuntura. Muchas felicidades, muchas gracias por haberme invitado y espero realmente que les vaya muy padre, está muy padre el proyecto, felicidades. Gracias. Muchas gracias. Okay. Prepare su descenso. Ya ganamos, ganaremos.